Buenas tardes. Es un placer, como director académico de la Fundación Pablo VI y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de esta casa, darles la bienvenida. La bienvenida al acto de presentación de un libro que es yo creo que un cruce de caminos entre la filosofía, la teología, la espiritualidad, la ética. Desde luego es un libro que busca provocar, no es que lo diga yo, lo dice el propio autor a lo largo de sus páginas. Y presentar un libro de estas características pues es siempre una oportunidad, diría yo, de gracia y de felicitarnos, ¿no? De felicitar al autor porque ha visto culminado un gran esfuerzo y de felicitarnos a todos porque todavía hay gente que piensa y todavía hay intelectuales católicos dentro de la ágora pública. Y sin más, yo creo que presentar al autor, por lo que he ido viendo de abrazos y de saludos afectuosos, pues no es muy necesario, pero bueno, tenemos a un joven de 38 años con un doctorado en filosofía en el área de lógica, profesor en una facultad de filosofía eclesiástica y en una facultad de filosofía civil, la Ramon Llull, ambas en Barcelona, sacerdote que ejerce su ministerio también y que está preocupado por la presencia de un humanismo con mirada integral aplicado al ámbito del transhumanismo, ¿no? Y la primera pregunta es obligada, Ricardo. ¿Por qué te metes a escribir este libro, no? Bueno, ante todo, pues agradecer esta invitación a la Fundación Pablo VI y, bueno, pues agradecer mucho también a esta mesa, a ti mismo y a Elena. La llamo Elena, la doctora Elena Postigo, porque fue mi profesora de bioética en la carrera y me marcó mucho. Bueno, la pregunta que haces tiene mucho que ver con mi dedicación docente y mi propia investigación personal, que siempre se ha movido en ese mundo de las fronteras del conocimiento. Ya en mi tesis doctoral sobre el giro fenomenológico de las neurociencias cognitivas, ¿no? Intentando hacer una lectura desde la unidad de la vida encarnada, de aquello que subyace en los propios procesos y estados neuronales. Pero básicamente ha sido la docencia, porque varias asignaturas que imparto tienen que ver con filosofía de la tecnología y el transhumanismo de un modo especial me ha tocado por una serie de contactos que tuve en Londres, en Oxford, con varios profesores y amigos de ella que desde temprana edad estaban apasionados por la idea transhumanista y me lo hacían saber, me lo remarcaban y además siempre cuando hablaban de la Iglesia siempre lo hablaban desde una perspectiva beligerante. Entonces, ¿qué decís vosotros sobre esto? ¿No? Entonces, las mismas preguntas de los alumnos, muchos de ellos hoy en día, que lo comprobamos, muchos jóvenes comparten muchos de los postulados transhumanistas, no de una forma quizá organizada, pero sí este tecnooptimismo y esta visión, vamos a decir, cuasi redentora de las nuevas tecnologías que se aplican al hombre, ¿no? Y todo eso junto pues me ha movido a investigar y a culminar este trabajo.
Me acompaña en la mesa Elena Postigo, que he descubierto hace poco que había sido profesora de Ricardo, ¿no?, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Elena iba para médico, pero de repente en su vida se le cruzó la filosofía y ahí alcanzó un doctorado en filosofía. Pero la vida a veces nos tiene reservadas sorpresas y entonces descubrió la bioética, que la obligó a volver a las ciencias médicas, a la biología, a la genética, y sin duda es una de las grandes autoras en el ámbito de la bioética, no solamente en España, sino en Europa y también con proyección en América Latina, gracias al máster universitario que dirige en la Universidad Francisco de Vitoria, en donde también dirige su instituto de bioética. La primera pregunta también es obligada, Elena. ¿Qué te ha parecido el libro de Ricardo? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la editorial Encuentro, a la Fundación Pablo VI y al autor del libro, que nos permite estar hoy aquí pues, para presentar este libro, ¿no?, de este autor, que es verdad que es joven. Cuando dices que he sido profesora suya, eso ya dice que yo soy mucho más mayor que él. Y ya cuando era alumno en Salamanca apuntaba maneras, ¿no? Ya era un alumno con una capacidad de análisis, de lógica, rigor, también con una madurez, ¿no? Porque los estudios allí los cursaste quizás ya cuando eras una persona no jovenzuelo, ¿no? Y estoy muy contenta de que me hayáis invitado a esta presentación y es para mí un honor presentar este libro, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, José Ramón, pues el libro creo que se ha convertido, yo creo que ya, un libro indispensable para aquellos que nos dedicamos al transhumanismo. Es decir, es un libro que hace una exposición de la corriente, una corriente ya conocida por muchos, que aúna esa, para quienes se presentan de nuevas ante el transhumanismo, saben que es una corriente que propugna la mejora de la naturaleza humana, la alteración de la naturaleza humana, alargar la existencia humana, incluso los más radicales, porque como bien dice el autor Ricard, es una corriente muy heterogénea. En el transhumanismo tenemos autores desde los más moderados, que hablan solamente del mejoramiento humano, hasta aquellos que hablan de llegar al posthumano, es decir, a la superación de la especie humana, la aniquilación de la especie humana para llegar a una especie superior, ¿no? En ese abanico heterogéneo de personas que se dedican al transhumanismo, yo creo que lo que ha hecho el autor, y eso tiene mucho mérito, intentar sacar lo mejor, encontrar, como dicen los italianos, una vía di mezzo, un término medio entre los dos extremos, es decir, entre los tecnofóbicos, que piensan que el progreso tecnológico siempre nos va a ser catastrófico, y los tecnooptimistas, es decir, aquellos que piensan que todo va a ser siempre para bien. Lo que intenta hacer Ricard es un análisis equilibrado, objetivo del transhumanismo. En la primera parte del libro hace una crítica, una pars demonstrans del libro, destacando cuáles son los puntos débiles: el reduccionismo materialista, el inmanentismo, el tecnooptimismo en muchos casos. Y en la segunda parte del libro, como pars construens, hace una propuesta, lo que él denomina transhumanismo integral. Me preguntas qué me ha parecido el libro. El libro me ha parecido un buen libro. Un libro que de alguna manera recoge de forma rica, erudita, muchos autores que han escrito sobre transhumanismo. Quizá en algunos de tus valoraciones no estaría de acuerdo, y eso hubiera sido interesante debatirlas y discutirlas, ¿no? Pero creo que en la crítica al transhumanismo es acertada. En la propuesta estoy de acuerdo contigo que entre esas dos vías, ¿no?, de crítica a todo lo que es el desarrollo tecnológico y científico y la creencia en el desarrollo tecnológico y científico como algo que nos va a salvar, cabe un término medio, cabe un humanismo, una propuesta en positivo. Ahora, creo que ha sido demasiado benevolente con el transhumanismo, y no sé
¿hasta qué punto? Y sí que, de hecho, lo tenía como pregunta. Yo me había preparado más una exposición más sistemática de todo el libro. Cuando me has dicho que era un coloquio me has descolocado, pero no pasa nada. Tenía una pregunta, ¿no? Y es que si realmente crees que es posible un transhumanismo integral desde la perspectiva transhumanista, es decir, inmanentista, materialista y reduccionista. Entonces hay una propuesta muy interesante, esa viricultura, ¿no? Que aúna todas las dimensiones de la persona, que entiende a la mejora de la persona como el perfeccionamiento integral de la persona, el florecimiento, diríamos en términos clásicos, ¿no? La plenitud de la persona, que me parece muy acertada y en eso lo comparto plenamente contigo. Pero ¿crees que es posible desde las premisas filosóficas del transhumanismo? Esa es la duda que a mí me queda, ¿no? Creo que ha sido muy benévolo, ¿no? En el plantear que es posible ese transhumanismo integral. Eso no es un transhumanismo, eso sería un humanismo integral más bien, ¿no? No sé qué me dices a esto. Como ves, José Ramón le he lanzado la pregunta. No sé si he hecho bien. Gracias, Elena, de verdad, porque esas son cosas que al hilo de los estudios hemos ido reflexionando y sobre todo también gracias a ti, que me enseñaste también sobre este tema importante, ¿no? Bueno, yo creo que esta obra, yo tengo una voluntad, vamos a decir, provocativa, pero a la vez hay un tono irónico en la obra, que yo intento, a veces no se ve, que se vea, pero a veces no, quizá no se puede ver, ¿eh? Yo lo entiendo. Porque precisamente el transhumanismo integral no existe. Eso está claro, que no existe, ¿no? Pero claro, yo tengo el... Me acabas de dejar tranquilo. Entonces, claro, la idea precisamente es de reconocer el carácter ideológico del proyecto. O sea, cuando tú te das cuenta que los transhumanistas, la gran mayoría de transhumanistas, cuando pongo en el libro los grupos que pongo, los fundacionales, no son científicos. Entonces, cuando tú ves eso, ves a la vez una carencia y a la vez una puerta abierta. Entonces, cierta manera, la obra de Maritain, que es una obra que en cierta manera Maritain la escribe en clave política, es bastante tramposa esa obra, en el título de Humanismo Integral, me sirvió como aguijón crítico para lo que es esta voluntad, diríamos, de entregar al hombre a una narrativa. Y no solamente una narrativa, porque el transhumanismo es más una promesa que una realidad efectiva. Es verdad que cada vez hay más técnicas concretas, ¿no? Pensemos en Imre Lakatos, ¿no? Cuando hablaba de la ciencia y decía que toda ciencia tiene un núcleo y solamente se puede hacer una heurística negativa a partir de contrastaciones particulares. Entonces yo creo que el núcleo fuerte es una promesa. Es más eso que no una realidad efectiva. Entonces, la propuesta es, evidentemente, hacer ver eso, hacer ver que hay un transhumanismo mayoritario que se nutre de un reduccionismo antropológico y preguntar por qué no. ¿Por qué no repensar estos presupuestos y por qué no hacer ver que puede haber una mejora vista desde otro punto de vista? Hay autores que hablan de una mejora moral, pero yo pienso, bueno, mejora moral sigue siendo algo bastante concreto y bastante, diríamos, de una de esas dimensiones de la vida. Entonces, una mejora integral a través de las nuevas tecnologías, porque en el fondo sí que es verdad que en el transhumanismo hay un deseo de salvación muy grande y se nota y se ve. Es aquello que Santo Tomás llamaba el desiderio natural evidendi deum. Ahí está, implícitamente, que incluso Santo Tomás decía, en aquellas elecciones que hacemos inconscientes tendiendo a nuestro máximo bien, ahí estamos tendiendo a Dios. Entonces, reconocer que el clamar por una vida sin sufrimiento, por una vida transformada,
es algo antropológicamente válido y loable. Ahora, el problema es que ese transhumanismo mayoritario, ¿no?, que lo digo en La paz de Struens, al final termina por destruir al ser humano. Y ese es su objetivo, ¿no? Entonces, en el fondo, la propuesta de salvar al hombre es destruirlo, ¿no? Y en eso yo he ido jugando un poco, ¿no? Pero pienso que transhumanismo integral es sobre todo una obra que abre un nuevo camino de reflexión para preguntarse si es posible resignificar este proyecto. Ahí estaría el núcleo, ¿no?, del debate. Si es posible resignificar el proyecto, pero también si es necesario resignificar el proyecto. Porque yo creo que el transhumanismo tiene un proyecto claro y decidido y es un movimiento que busca incidir en las políticas públicas, no solamente en la ética o en la sociología o en la ciencia. Claramente hay un proyecto político, ideológico detrás de él. Y es donde, es decir, yo comparto tu intuición de base. El libro es un ejemplo de erudición. No me ha gustado mucho el palo que le das a Karl Rahner, con cariño, pero bueno, mejor no habérselo dado. O a Hans Jonas, ¿no? También yo creo que... Pero es un libro que demuestra, insisto, una gran erudición. Hay una consideración... te refieres a integral a lo largo del libro a veces como un epíteto. Entonces, no sé, oído lo que acabas de decir, si es una ironía o si es un mal uso del término epíteto, porque, como bien sabes, el epíteto es una figura retórica, con lo cual integral estaría contenido ya en el término transhumanismo, cuando yo, si te he entendido bien a lo largo del libro, tú consideras que esa integralidad en el transhumanismo, tal y como se nos presenta, no está comprendida. Entonces, no sé, insisto, si juegas con ironía o si es un uso espurio del término epíteto. A lo largo del libro ustedes, si se enfrentan a su lectura, que ya les digo que les va a llevar unas cuantas horas, es un libro duro, es un libro de filosofía en el sentido fuerte del término, pero que vale la pena llegar al final. Ahí se encontrarán un montón de frases memorables, porque además el autor de vez en cuando utiliza un lenguaje desenfadado, ¿no? Y yo, junto con lo del epíteto en esta primera intervención, a mí esa pregunta que formulas en la página 79, ¿se puede ser progresista sin resentimiento? Si no estuviera aquí mi jefe, estaría yo formulando ahora algo poco académico, ¿no? Pero esa pregunta me hizo pensar mucho, pero además me pareció una pasada, ¿no? Muchísimas gracias, porque son preguntas también, son anotaciones muy concretas. Claro, esa misma pregunta la pongo en el capítulo que trato sobre todo esta gran pensadora española, que es María Zambrano. Claro, María Zambrano habla mucho sobre la idea de Europa, ¿no? Se encuentra una Europa que está al borde, en el momento que publica su obra, está al borde de la guerra, de una guerra terrible entre dos bandos muy opuestos, ¿no? Entre lo que sería pues un bando, diríamos, fascista, otro bando pues mucho más comunista, ¿no? Entonces ella creo que su reflexión política sobre el progreso es muy válido, ¿no? Porque ella misma dice, ¿cómo podemos hablar del progreso si no progresamos a partir de nada? ¿No? Es una pregunta metafísica que yo creo que hay que lanzar al transhumanismo. En el transhumanismo, tanto en su versión tecnocientífica
más extendida, que es la mayoritaria, como en una versión rupturista, que es la extrema, porque no me gusta decir radical, porque es precisamente de eso de lo que carece, pues se habla de ese progreso de las nuevas tecnologías que se aplican al hombre, cortando con el hombre. Entonces es un progreso que no parte de nada. Claro, la idea del progreso es una idea aplaudida plenamente. Yo lo digo como sacerdote también, como cristiano, ¿no? Es una idea muy válida y una idea que además debemos de defender. Puede haber progreso. En el dogma puede haber progreso en la revelación. Entonces, claro, creo que este punto quizá es el que a mí me ha servido para ver, para bosquejar un transhumanismo abierto, diríamos, y abierto al futuro, pero que contemple también los logros de una arete, que esto lo comento mucho, ¿no? ¿Cómo podemos pasar página del ser humano tan rápido si el ser humano no ha llegado a la excelencia de su propia naturaleza, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, me ha inspirado mucho esta mujer que es María Zambrano y en general pues los personalistas, yo creo que están presentes ahí. Y luego el tema de Karl Rahner, que es un autor que yo admiro, tengo que decir, que si no ni lo citaría directamente, ¿no? Pero claro, yo veo que, igual que como en Maritain, yo creo que hay una propuesta muy semejante tanto en Maritain como en Rahner. Porque claro, Maritain habla de un teocentrismo. De cierta manera, es un ser humano que tiene que mirar a Dios y mientras más mire a Dios, pues no hace falta que esté tan atento a las cosas terrenales. O sea, en el fondo está invitando a un teocentrismo. Entonces, me parece como un planteamiento bastante extático, Y en cambio, Rahner, aquello que nota faltar, pues es esta pura tendencia, ¿no? Esta pura trascendentalidad que al final no tiene un objeto claro desde el punto de vista del hombre natural. Obviamente Rahner sabía cuál es el objeto de la fe, lo tenía muy claro, un hombre muy creyente, muy místico. Pero, claro, esto me recuerda al transhumanista. El transhumanista busca, sin término, una perfección. Y una perfección en unos medios que son imperfectos, que son provisionales, como son las ciencias. Lo que pasa, el auditorio creo que se ha quedado con ganas de que le concretes la respuesta a la pregunta. ¿Se puede ser progresista sin resentimiento? Porque en el fondo yo creo que detrás de la ideología transhumanista y de todo el movimiento woke, y creo que lo compartes conmigo, hay una alta dosis de resentimiento. Tal cual, tal cual. Entonces te he entendido bien. Creo que sí. Muy bien. Creo que sí. Elena. Sí, quisiera destacar del libro, visto que hemos venido a hablar del libro y del autor, dos aspectos que considero relevantes y que me han gustado mucho, ¿no? El primero de ellos, en las primeras páginas del libro, tú mismo dices, en esta obra quiero establecer el enlace del transhumanismo con la tradición humanista de nuestra civilización. Y creo que es algo muy bonito de tu libro, es decir, que hay un diálogo fecundo, quieres establecer ese diálogo fecundo entre la tradición y la innovación, ¿no? La tradición humanística de Occidente desde Aristóteles hasta Maritain, ¿no? De alguna manera también el título Transhumanismo Integral retoma el humanismo integral de Maritain, ¿no? Esa renovación del humanismo que quieres hacer, no es una invitación a renovar las bases del humanismo occidental para afrontar los desafíos tecnológicos del presente y del futuro, que creo que es algo importante, ¿no? que también nos toca como filósofos en esta época. Y el segundo punto que quería destacar, que me ha gustado también mucho del libro, es que como persona que se dedica además a la bioética, valoro especialmente la profundidad con la que Ricardo aborda algunos de los desafíos éticos del transhumanismo. Además, subrayas uno de los más importantes, que es su clarísimo acento eugenista. El transhumanismo nace de la raíz de la eugenista de principios del siglo de 1900 y claramente se mueve hasta nuestros días en esa misma línea, ¿no?
y señalas los límites éticos de la mejora humana, el riesgo de la eugenesia, el riesgo para la libertad, la privacidad, el riesgo para la dimensión natural, social y familiar, ¿no? Es decir, de alguna manera no solamente te dedicas a hacer una crítica de las premisas filosóficas del transhumanismo, sino también a señalar algunas de las cuestiones desde el punto de vista de la ética aplicada, de la bioética, ¿no? Que para mí es una de las reflexiones más importantes en torno al transhumanismo, que no queda solo como una ideología, una filosofía teórica, sino que tiene unas implicaciones éticas graves, ¿no? Y por hacerte alguna pregunta más, ¿no? Si se nos permite, creo que en el libro, que como bien ha dicho José Ramón, es un libro erudito, muy rico, en el que he aprendido muchísimo. Yo llevo dedicando al transhumanismo desde el año 2007 y este libro me ha aportado elementos nuevos. Creo que se debe incorporar como una lectura más en las lecturas sobre transhumanismo. Quizá he echado de menos una reflexión, visto que además eres teólogo, sobre todo filósofo, pero también has estudiado teología, esa reflexión en torno al deseo que se ve en el transhumanista, ese deseo de infinitud, ¿no? En ese querer vivir indefinidamente, de alguna manera hay es una manifestación del deseo de inmortalidad, pero claro, en términos materialistas e inmanentistas no se puede realizar y por tanto de alguna manera esa prolongación indefinida de una existencia en las mejores condiciones creen que se va a llegar a la pseudo beatitud. Y ahí ese paralelismo que me parece muy interesante que hay entre, no sé si saben que el término transhumanismo lo acuñó Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, biólogo, primer presidente de la UNESCO. Se ve que en los ambientes culturales de la época estos temas se trataban. Pero se ha descubierto hace poco que la palabra transhumanar aparece por vez primera en la Divina Comedia, en el Paradiso. Cuando Beatrice, en la visión beatífica, contemplando a Dios, su rostro se transforma, y dice Dante, transhumanare non possa, es decir, tu rostro se transforma ante Dios. El transhumanismo tecnocientífico reduccionista y el transhumanar de la visión beatífica, hay un clarísimo paralelismo, ¿no? No sé si nos puedes hablar de esto, ¿no? ¿Realmente van a obtener esa transformación, ese deseo de beatitud, de plenitud, en ese que tú llamas transhumanismo integral? ¿Realmente crees que va a ser posible? Claro, ese es uno de los temas, yo creo, que más aún hoy, ¿no? me hacen pensar, porque además esta nota que apuntas de Dante, ¿no? Yo soy muy dantesco en el sentido más literario, que me gusta mucho, pero he pensado incluso cuando lo estuve escribiendo y después, también en Ramon Llull, que es de nuestra tierra, de Mallorca, que es mi tierra. Y Ramon Llull decía que hay, lo que él decía, tiene una obra en latín muy maja, ¿no? Que es De puntibus transcendentalibus. O sea, que él decía que en todo ser humano hay como unos puntos trascendentales, por decirlo así, que son carnales, porque nos llevan más allá de esta condición finita, ¿no? Y uno de esos es el deseo. Y claro, la cuestión es que yo creo que yo en un momento en el libro lo comento, o sea, el transhumanista tiene una psicología que a mí me perturba en cierta manera, ¿no? O sea, el transhumanista mayoritario, yo lo escribo porque digo, ¿cómo puedes desear, ¿verdad?, una vida totalmente homogeneizada, totalmente liberada de lo que sería la vulnerabilidad, a partir de una vulnerabilidad que es la que te permite desear? Entonces, claro, yo pienso que el problema es el remedio. Es un remedio que me cuesta ver que no se acabe de advertir que ese remedio puramente materialista sea la clave para una aspiración que está más allá de este mundo. Entonces, a mí esto me ha llevado a interrogar mucho este movimiento
y a interrogarme en cierta manera, ¿no? Y quizá puede ser esta una vía, porque yo creo que como intelectuales católicos o simples pensadores católicos que hacemos una diaconía, porque no es más que eso, ¿no? No tenemos vocación de gurús ni nada por el estilo, aprovechemos esos puntos trascendentales, aprovechemos ese punto de partida, que en el fondo es la cuestión del hombre, es ese quién, ¿verdad? Por eso yo creo que en el libro, en cierta manera, mucho más que la pregunta ética, me parece más primordial la pregunta antropológica, porque es la que guía esta interpretación, ¿no? Es como Nietzsche encabeza toda la obra, ¿no? Cuando en su obra exclamaba, ¿no?, que siempre, ¿no?, el ser humano pues parte de esa idea, de un arquetipo del hombre. Y constantemente al reintentar cualquier cosa, incluso para hacer desaparecer al hombre tenemos una idea de hombre que subyace. ¿Me permites, José Ramón, una pregunta rápida? ¿Crees que es un neonosticismo tecnocientífico, como dice Torralba? Sí. Yo pienso que sí. Lo único que, claro, yo no lo he querido desarrollar más porque, claro, es una propuesta también esta que no es una propuesta en un sentido temático, en el sentido desde una propuesta, vamos a decir, temáticamente cristiana, porque he querido distanciarme de eso precisamente porque en el mundo, también en el mundo protestante, e incluso en el mundo más cercano al baptismo, hay algunas versiones de un transhumanismo plenamente confesional, donde se hacen paralelismos entre este cuerpo humano que será glorificado. Es curioso, no hace mucho que estuve en Oxford, me encontré con un anabaptista que era transhumanista directamente. Yo pienso que en ese ámbito se nota más, es más fuerte la adherencia. Me comentaba, claro, es que nosotros, si somos consecuentes, me decía él, con la fe cristiana, es que este cuerpo de ahora no será el cuerpo que será, ¿no? Está llamado a ser transformado. Pero sí que hay un aspecto de, si lo llevásemos ya al plano más puramente teológico, de un neonosticismo, en el sentido de una salvación puramente mental. Pensemos en este posthumanismo que recorre unas fases, ¿no? Empieza por una fase biológica, pero acaba en una fase pues, puramente digital, ¿no? La defensa que hay de poder incluso migrar lo que sería la conciencia a la máquina. Entonces, sí, neonosticismo, pienso que hay mucho. En la obra no lo he tratado porque he querido que fuera una oferta de sentido para personas que quizá no tengan la fe cristiana, pero que puedan leer la obra pues con total libertad en ese sentido. Retomemos el hilo antropológico. ¿Por qué adjetivas el sustantivo persona con el adjetivo humana? Porque a mí esto sí que me ha dejado inquieto. Y evidentemente sabes por qué. Es decir, desde Peter Singer a muchos otros, los seres humanos que no son personas, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué, porque yo me hubiera quedado más tranquilo si hubieras dejado solo el sustantivo persona. Yo creo que eso es algo no de la formación, sino de formación profesional, ¿no?, que decimos hoy, porque evidentemente, claro, bueno, pues yo pienso que quizá ahí, en ese punto me ha podido más también pues la diferenciación de personas, vamos a decir, no humanas, en el sentido aplicado a las personas divinas, ¿no? Yo creo que es como una deformación que tenemos en la Iglesia, ¿no?, precisamente, de decir persona humana, como hay personas divinas y la persona divina es... Claro, pero tú fíjate que para quien no tenga un trasfondo teológico, tú lo que estás es abriendo la puerta
a la diferenciación de Peter Singer, Engelhardt y compañía, que me parece uno de los ríos de pensamiento actual más peligrosos en este momento para cualquier tipo de humanismo. Sí, pero fíjate que es verdad lo que dices, que podría leerse desde ese punto de vista. Pero claro, cuando entiendes la persona humana, en ese sentido más integral, pues no la acabas, por lo menos es lo que intento en la obra, no la acabas reduciendo a conciencia. Es uno de los problemas, yo creo, de la modernidad hoy en día. Identificar la persona con la conciencia. Yo creo que es un tema que hace Singer y que yo no hago y que no voy a hacer nunca, porque defiendo un humanismo integral. La conciencia es una base de la persona, es una base de la vida profunda de la persona, pero no es toda la persona. Y después otra cosa que yo creo que también he querido recalcar, pero es difícil también, sobre el tema que comentas, es muy interesante, José Ramón, porque es verdad que tienes razón que alguien podría decir, oye, que yo sigo al profesor de Oxford, de ética, y ¿en qué sentido lo dices? Pero sí que es verdad que cuando desde la modernidad se ha identificado a la persona con la autoconciencia, sobre todo con la razón también, yo creo que es una pobreza muy grande de la modernidad. Reducir la persona a, sin duda, es una capacidad cualitativamente superior a la de la simple aprensión, a la de la toma de conciencia directa, ¿no? Entonces, he querido defender sobre todo, ciertamente usando ese término, quizá alguno lo pueda malinterpretar, pero defendiendo que la persona es mucho más que razón, ¿no? Y con ese ordo amoris, ¿no? Cuando hablamos de la técnica, no solamente como una forma de transformar la realidad, sino también como una forma de amar, una forma efectiva de amar, no solamente pues dar discursos, muy buenas palabras a una persona que sufre, ¿no? Sino pues atenderla y cambiarla. Pero gracias por este punto, y quizá para distinguirla de las divinas, pero alguien puede decir, oye, pero ciertamente creo que en la obra sale claro que no se puede reducir la persona como a esa pura autoconciencia, por lo menos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que se ha perdido la idea de progreso en tanto que desarrollo sapiencial del hombre. Me ha parecido una expresión muy acertada. Desarrollo sapiencial del hombre. Me ha parecido también enormemente interesante que utilices la imagen de Homo Viator, ¿no? El hombre como un peregrino, como un caminante en la vida. Y lo que me ha dejado también sorprendido, y no sé muy bien lo que quieres decir, es cuando afirmas en la página 313, no parece que el transhumanismo, sobre todo el mediático, dimita de su papel de espantapájaros. A lo largo del libro van apareciendo expresiones de este estilo que provocan una sonrisa, pero que tienen más trasfondo del que la pura literalidad pueda manifestar, ¿no? El transhumanismo como espantapájaros. Que eso yo, no sé tú, Elena, pero yo no lo había leído ni oído. No, tiene ese tono irónico en algunos pasos el libro, muy de agradecer. Pues fíjate que esto que comentas, hay unos investigadores en Francia, yo me he inspirado mucho en ellos en ese sentido, que es Damour y Doud, que de hecho los he llegado pues, a entrevistar, hemos hablado en uno de mis viajes a París. Y ellos dicen que hay un transhumanismo mediático, diríamos, ¿no? Y es un transhumanismo que sobre todo busca llamar la atención. Es un transhumanismo que presenta escenarios de tipo más bien distópico, no tanto utópico, porque el utopismo está presente en todo el transhumanismo, que es algo que también digo en el libro, nunca hay que renunciar a la utopía, ¿no? El cristianismo es una gran utopía también, ¿no?
pero dicen que ese transhumanismo lo mantienen, incluso sin saberlo, de una manera tácita, las personas que más, de cierta forma también, alarma social crean sobre el movimiento. Porque de alguna manera, estos son en esa lógica del marketing, ¿no? De alguna manera, alguien que no está de acuerdo con un producto, si hace mucho ruido, de algún modo está llamando la atención hacia ese producto. Entonces es como un espantapájaros, ¿no? Pues en ese sentido, ¿no? Porque sin duda no suele ser defensor de la idea, pero crea interés, crea curiosidad, ¿no? Y sin saberlo, pues atrae a... Y esto, pues hablando con estos dos investigadores, que nos reunimos ahí en un café parisino, que es lo que hacen allí, que no se reúnen nunca en las facultades, por lo menos en la Sorbona no. Me comentaban esto, dice, es que hay veces que hay posturas que son tan alarmistas que están creando también una atención y fungen de cebo también para introducirse en el movimiento. Sin saber lo del café parisino, nosotros en la fundación hemos creado pues lo que era la típica cafetería, la hemos convertido en un ágora, y de hecho muchos de nuestros actos académicos lo hacemos en ella, ¿no? Un espacio de encuentro en donde poder dialogar como estamos dialogando, pero tomando un café y de manera desenfadada, porque a veces las ideas bajan mejor, ¿no? Elena, yo creo que sin quererlo, Ricardo te ha provocado, porque yo creo que tú eres un poco más beligerante con el transhumanismo, ¿no? Entonces, no sé... En mi primer artículo del año 2009 dije que ellos se definían como un humanismo laico, yo los definí como un antihumanismo, porque promovían un artículo suyo, Nick Bostrom, uno de los grandes ideólogos de la corriente, plantea la extinción de la especie humana, plantea el transhumanismo, que es el humano mejorado, todavía nacido de humanos, pero mejorado, y llegará un momento, hace una especie de desarrollo con una curva diciendo el transhumano desaparecerá de aquí a 500 años y quedará el posthumano. Es decir, Nick Bostrom en el año 2000 postula la aniquilación activa de la especie humana, y por eso yo me atrevo a decir en el año 2007 que es un antihumanismo, que promueve la eliminación de la especie humana por no considerarla una especie con especial dignidad. Pero bien es verdad que Bostrom, y esto me lo hacías notar antes tú, José Ramón, ha moderado sus tesis. Yo veo en el Bostrom de hoy en día, que por cierto, no sé si saben, han cerrado el centro que tenían en Oxford, se lo han cerrado el año pasado de forma abrupta, no sabemos muy bien todavía por qué, ha moderado sus posiciones. Yo no creo que ya sea un humanismo extremo, por no decir radical, que no te gusta, Ricardo, sino apuesta por un transhumanismo, sigue hablando de posthumanismo, pero no con tanta, por así decir, firmeza. Yo creo que es más moderado, ¿no? No que me haya convencido Ricardo en sus tesis más equilibradas y moderadas, porque en parte las comparto en el sentido de que lo que yo promuevo es un humanismo integral, es decir, un desarrollo de la persona en todos los ámbitos en sentido integral, que la persona llegue a su plenitud. Pero creo que eso no es el transhumanismo. Convencer a un transhumanista real, inmanentista, materialista de esto, creo que es difícil, sobre todo porque muchos de ellos son empiristas, incluso hay un fideísmo empirista pertinaz y rotundo, ¿no? Creo que otros más moderados quizás no, el anabaptista quizás no y otros no, ¿no? Pero creo que tu propuesta es válida y creo que es una propuesta interesante. Sobre todo me gusta eso, ¿no? El hacer dialogar la tradición con el futuro también de la ciencia y del desarrollo tecnocientífico. No sé si esto será posible. Creo que ese diálogo, por nuestra parte, existe, esa apertura al diálogo. Por su parte, no tanto. Yo he visto en seminarios con Nick Bostrom y con Anders Sandberg y Sabulescu, que no es tan radical, en Oxford también, y
no solo es que no tienen las categorías intelectuales para comprender ciertos conceptos metafísicos, es decir, su perspectiva es mucho más clausurada de la que podamos pensar, es mucho más enclaustrada, mucho más empirista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto será posible, plantearlo está bien, pero no sé si será posible. Y ahí yo te lanzo una pregunta, ¿no? Y es si consideras que el transhumanismo es más bien una ideología, José Ramón está claro que así lo hace porque habla de ideología, una filosofía o una pseudoreligión, o las tres cosas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Yo pienso que las tres. Lo único que es verdad que en la obra me decanto por una concepción de ideología quizá no tan peyorativa como estamos acostumbrados a usar el término desde perspectivas más católicas tradicionales. Normalmente hablamos de ideología pues a los enemigos de nuestras posturas. No, en un sentido, yo diría pues más de corpus de ideas, conjunto de ideas, creencias, de normas, algo más amplio. Pero obviamente allí hay una explicación de la realidad, por mínima que sea, por lo tanto se puede dar por hecho que hay una filosofía, y es una filosofía que ya ha dado una respuesta a lo que sería no el misterio, sino el enigma de que todo se reduce a materia, y a materia física. Y dominando lo físico, dominamos lo espiritual. Este es otro de los presupuestos del transhumanismo. Dominando lo físico, interviniendo en el cuerpo biológico, conseguiremos la felicidad, ¿no? Y después de algo que comentabas, Elena, que también me marcaron de tus clases, y que es el tema de la eugenesia, que ya lo has dicho. Hay un eugenesismo galopante en el transhumanismo. Y bueno, los transhumanismos actuales proponen de una manera mayoritaria acabar con lo que ellos llaman las discapacidades, ¿no? Con el portador de la discapacidad. Exacto, la discapacidad y el portador mismo sueñan con una sociedad donde no haya discapacitados. Entonces, ese es un tema que tú, José Ramón, has tocado mucho en tu investigación personal. Entonces, claro, yo creo que haciendo lo que ahí llamo una arqueología del saber, claro, un poco Foucaultiana, pues yo creo que hay un momento en la eugenesia donde se ve claramente esto, es decir, intervenir en el cuerpo es algo que se debe reivindicar al máximo, y un experimentalismo sin límites se debe mantener en las ciencias. Y no una idea que tuvo Galton, que es un autor que he podido también referenciar en la obra, que la idea original de la eugenesia no era esta, no era una idea biologicista, sino lo que Galton llamaba una viricultura. Es decir, un cultivo integral, vamos a decir desde nuestro punto de vista, de los seres humanos, mucho más que asimilar a los humanos simplemente pues, a un criadero de animales, ¿no? Así empezó Galton, ¿no? En cierta manera, lo mismo que se hace con animales, que los vas juntando, que vas haciendo pues esas mezclas y consigues una raza más pura, pues lo mismo podemos hacer con las personas. Galton habla de una viricultura. Entonces, hay dos términos que me gusta recuperar en la obra, que es el del cultivo y el de la terapia, ¿no? Yo creo que mucho más que cambiar libérrimamente al ser humano desde el cuerpo, propongamos una cultura del cuidado. Porque además la palabra cultivo tiene que ver con la cultura, con las raíces del cuidado, de la atención a las personas en su realidad efectiva, ¿no? Bueno, pues como Ricardo tiene que coger un AVE para regresar a Barcelona, y algunos de ustedes pues todavía no tienen el libro firmado, dedicado, y para que pueda tener unos minutos vamos a ir acabando, pero vamos a volver al texto.
para acabar, si os parece. Primero, con el párrafo final del prólogo que hace Monseñor Mario Iceta. El segundo apellido no lo leo porque es muy largo y muy vasco. El actual arzobispo de Burgos, uno de nuestros arzobispos bien formado, muy en el ámbito de la bioética. Dice él: o nos dirigimos hacia una reforma de raíz del humanismo occidental, especialmente el humanismo cristiano, a la luz de la crítica y de la innovación de la investigación tecnocientífica, o tarde o temprano correremos el riesgo de acabar en el tragadero enjundioso de una ideología siempre hambrienta de nuestra especie en sus miserias y grandezas. El texto es las últimas líneas de ese prólogo, aunque creo que estas palabras le sonarán a su autor verdadero. Y el siguiente texto ya es de las páginas finales, de la página 323. El que propone el autor, el profesor Mejía Fernández, no es, en definitiva, dice él, y yo concuerdo con él, este enfoque un transhumanismo precaucionista, ni tampoco bioconservador. Defender actualmente a la persona humana real, en vez de servirla como suculento plato a devorar por los poderes de este mundo, no es temerosamente cauteloso, sino más bien tremendamente revolucionarios y contestatarios. Creo que este sería un buen mensaje para llevar en la mochila como resultado de este acto. Espero que los hayamos animado a comprar el libro y leerlo, por este orden, comprarlo y leerlo. Les damos las gracias por haber venido hasta la Fundación Pablo VI a compartir con el autor y con la profesora Elena Postigo y con quien les habla, el profesor José Ramón Amorpán, esta hora de diálogo, de conversación, y que consideren desde ya a la Fundación Pablo VI como su casa, una casa de diálogo, como decía el Papa Francisco, de feliz memoria, un diálogo valiente y corajudo. Muchas gracias.